Señor Jesús los bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar de la alianza de Abraham. Amén. Y vamos a partir leyendo la Escritura. Génesis 12, 1 al 3 dice: Dios llama a Abraham y le hace una promesa. Y dice: vete de tu tierra y haré de ti una nación grande. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, Dios le hace una promesa a Abraham. Primero le dice: vete de tu tierra. ¿Y él qué hace Abraham? Le obedece. Obedece a Dios y se va de su tierra. Y esto es una señal del inicio de un pacto, de una alianza que Dios haría con Abraham. Amén. Después en Génesis 15, del 5 al 18, él ratifica esta promesa y dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. A tu descendencia daré esta tierra. Amén. Entonces Dios hace un pacto unilateral con Abraham. Le dice que él iba a hacer que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y ustedes saben la historia de Abraham, que Abraham no había tenido nunca un hijo. ¿Cierto? Entonces, en esa promesa que él le da, le hace sacrificar animales, y Dios le hace hacer esto, partir animales, para sellar el pacto que le promete tierra y le promete descendencia. Amén. En Génesis 17:4, vamos a leer, y aquí dice: he aquí mi pacto es contigo, le dice Dios, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Eso significa Abraham, padre de mucha gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces el Señor confirma un pacto con Abraham y le cambia el nombre, que significa padre de multitudes, y le da la circuncisión en la carne por señal. Él estaba en la encima de Mamre cuando se aparecen 3 varones, y él va y se postra a adorar, y dice que no pasaran de ahí sin pasar por su casa o por su tienda. Claro, ya en esa época Abraham ya tenía cerca de 100 años y su esposa Sara tenía 90 años alrededor de eso. Y todavía esa promesa que Dios le había hecho en el pasado no se cumplía. Imagínense, habían pasado varios años de la promesa y todavía no se cumplía, y ya tenía 100 años Abraham. Después Abraham, cuando se aparece ahí, Dios nuevamente le ratifica esa promesa. Y se acuerda que cuando le habla que iba a tener un hijo, Sara se ríe y le pregunta por qué se ríe. Y el nombre de Isaac tiene que ver con la risa de Sara, lo que significa el que ríe. Y después Dios le pide a Abraham, cuando ya Isaac estaba más grande, era un niño, le pide que se lo sacrifique a él. Y él lleva a su hijo y lo va a sacrificar porque Dios se lo pidió. Y luego de eso, Dios lo detiene y le dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, la alianza con Abraham era esa. Para los judíos del Talmud, el pacto de Abraham
es recordado como prueba de que Israel fue elegido entre las naciones. Es decir, antes del pacto de Moisés estuvo Abraham, ¿cierto? En el pacto de Moisés se cumple parte de las promesas que le hizo Dios a Abraham. Dentro de eso, ese pacto de Abraham significaba y simbolizaba varias cosas. Primero, era un pacto de la promesa de que a su descendencia, ellos, en su descendencia, en su simiente, vendría también la salvación. En su simiente, ellos iban a ser el pueblo elegido. Dios eligió a Abraham a través de su descendencia, no por mérito, sino por fe. Y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, dice la Escritura. Y Él es Padre en nosotros, o por nosotros, en la fe. No porque hubiese hecho algo, sino porque su fe, es decir, creerle a Dios y servirle y seguirle, le hizo merecer por parte de Dios gracia por su obediencia. Entonces, ¿qué incluye el pacto de Abraham? Primero, que de él iba a construir una gran nación, su descendencia. De su descendencia iba a heredar la tierra. La tierra, su descendencia va a heredar la tierra. Y esa herencia, a través de su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, ese es el pacto de la promesa. Amén. Que iba a multiplicar a su descendencia, que iba a ser como las estrellas de los cielos, y a través de él iban a heredar una tierra, y a través no solamente una tierra, sino que todos los pueblos del mundo iban a ser bendecidos por medio de esa tierra a través de su descendencia. Los elementos del pacto. La tierra de Israel. La tierra de Israel es promesa divina, irrevocable, aunque sus posesiones dependan de la obediencia. Otra parte del pacto de Abraham, como señal, fue la circuncisión, obligatoria al 8º día, como señal del pacto. Otro elemento del pacto, que ese pueblo, es decir, esa etnia, había sido elegida, Israel como el pueblo elegido de Dios, para una misión espiritual en el mundo. A través de la descendencia de Abraham, todo el mundo iba a conocer al verdadero Dios, al Dios de Israel. Y que ese pacto es irrevocable. El pacto es eterno y no puede ser reemplazado por otro. Y acá, esto es lo que dicen los judíos, que no puede haber un nuevo pacto, porque el pacto es irrevocable. Y bueno, vamos a explicar algo acá con respecto al cristianismo. Esto es la interpretación, en cierta medida, de lo que se lee de la Torá o del Pentateuco, pero la interpretación judía étnica. Amén. Y la interpretación cristiana es distinta. Es distinta, no es lo mismo que le acabo de decir. Porque los judíos entienden que ellos son una etnia especial. Son una etnia, una raza superior por la elección de Dios a través de ellos. Superior porque espiritualmente dicen estar más conectados con Dios por su sangre. Es decir, su etnia, su sangre es especial para ellos. Cuando llega el cristianismo y pasa una transición entre que el Señor Jesús cumplió las leyes del pacto de Moisés y estableció un nuevo pacto, hubieron unos cambios que algunos cristianos entienden que no ocurrieron. Ahora, la promesa a Abraham o el pacto de Abraham para los judíos se cumple en el pacto de Moisés. Es decir, el pacto de Moisés para ellos, para los judíos, es lo mismo.
El pacto de la promesa a Abraham es el pacto de Moisés para los judíos. Pero el apóstol Pablo habla de que el pacto de la promesa no es el pacto de Moisés, sino que es el nuevo pacto a través de Jesucristo. Es decir, el pacto de Moisés es una transición para llegar al pacto de Cristo. Es decir, el pacto de la promesa está unido por Cristo por intermedio de una guía, o como lo decía el apóstol Pablo, un ayo. La ley de Moisés era una guía para llegar a Cristo, pero no era el pacto definitivo. La descendencia que habla Dios a través de Abraham no era sanguínea, dice el apóstol Pablo, sino que era espiritual a través de creer en su descendencia o en su simiente que es Cristo. Y acá hay una diferencia, porque el judaísmo dice que todos los descendientes de Abraham son luz del mundo y todos debemos seguirlos a ellos porque ellos son especiales. En cambio, el apóstol Pablo dice que solamente en su descendencia, es decir, a través de su linaje, de Isaac, de Jacob, después llegando por David, después llegando así hasta María, hasta ahí llega Jesús. A través de esa promesa dice que es esa persona, Jesús, y a través de ella se multiplica la descendencia no solamente de Abraham, sino de Dios. Dios se multiplica a través de Jesús, con descendientes. No es sanguínea, sino espiritual a través de Cristo. La tierra que Dios nos promete en el cristianismo no es el Jerusalén ni el Israel terrenal, sino el Israel celestial y la Jerusalén celestial. Esa tierra no es de este mundo, sino del cielo, de donde vino el Señor, dice la Escritura. Por lo tanto, no es una tierra de aquí, sino una tierra de allá, del cielo. No es una descendencia sanguínea de aquí, sino una descendencia espiritual que viene del cielo a través de Cristo por medio de Abraham. Se va dando cuenta que hay una diferencia que se establece cuando el Señor Jesucristo dice: he aquí hay uno mayor que Moisés. ¿Quién era el mayor que Moisés? Cristo. Algunos cristianos, cuando ponen a la ley del antiguo pacto por sobre la ley de Cristo o el pacto de Jesús, entonces están poniendo a Moisés por sobre Cristo y no como Cristo. Dice él estar por sobre Moisés. Ahora, usted puede darse cuenta, por otro lado, qué religión es la más espiritual o qué religión enseña realmente valores morales. Así como el judaísmo enmascaradamente enseña a mentir, porque para el Talmud también es legal mentir, estafar, matar. Para el Islam pasa lo mismo, siendo que ellos son y se denominan religiones abrahámicas que vienen también con una promesa. Y vamos a ver ahora parte de lo que enseña el Islam para después unirlo con lo que es la alianza de Abraham. Pongamos el siguiente video. A un niño cómo se le enseña en el Islam. ये क्या करना चाहते हो? किसके खिलाफ? तो अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता, इस्लाम नहीं करता, तो वो दुश्मन है, उसको बात देना चाहिए। तबलीग के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हज आजाद और कुछ नहीं करना जिंदगी में, कोई ख्वाब नहीं है हमारा। अगर जान में शहीद हो गया तो नहीं शहीद हो गया, अगर जान में शहीद हो गया तो फिर नहीं हो सकता। Gaelic with
قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة، جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس Bueno, واخدني en el Islam لفوق. hay dos formas de ir al cielo. Una forma es cumplir todos los mandamientos y la otra es morir como mártir en una guerra santa. Es decir, se le enseña desde niño a los musulmanes que ellos, si mueren matando infieles, ellos van automáticamente al cielo y tienen un montón de esposas y son salvos. Entonces, desde niños les inculcan a matar personas que no piensan como ellos. Cuando les mostré los videos de los judíos que también decían que había que matar también a los cristianos, o también ellos también piensan en matar islámicos, porque también no piensan como ellos. Ellos tienen una cultura religiosa incluso más antigua, en este sentido de que en el antiguo Israel Dios mandaba a matar a aquellas naciones que se rebelaban contra él y mandaba a matar a extinguir ciertas naciones que se entregaban a la idolatría. Pero esta orden Dios la dio directamente, dice el Antiguo Testamento, bajo ciertas condiciones y circunstancias. No le mandó a nadie a arrogarse el mandato en pos de Dios. Es decir, Dios a cada extranjero que veía decía, mátalo si no cree en ti, oblígalo a creer en lo tuyo, porque o si no tiene que ser extinguido. No, bajo ciertas circunstancias Dios destruyó naciones para el propósito de el pueblo de Dios, para el propósito de Israel. Pero ¿existían otras naciones alrededor de Israel? ¿Compartían las culturas? Sí. ¿Qué significa eso? Que no todas las naciones mandó a extinguir a las que no creían. Entonces, ¿qué habla el Islam? ¿Qué habla el judaísmo actual? Que todos los que se opongan, en parte, en filosofía, en lo que ellos creen, tienen que ser exterminados. O sea, no puede haber una confraternidad, no puede haber un diálogo para algunos, no todos, la gran mayoría, pero la gran mayoría no cree eso, pero los grupos más radicalizados sí lo creen. Y por lo general son los que más controlan. Ahora, usted ve cómo le enseñan, adoctrinan a los niños. Bueno, este siguiente video de una niña que su familia la quiere casar y la entrevistan. Pongamos el video. ما استنى أهل جعفر جبروا لي السبب. ليه جوزوك لك؟ مين جوزك؟ غير أمي. شو قالوا؟ قالوا لي لازم تتجوز. فسروا لك شو يعني زواج؟ لا. وليش كانوا بدهم يزوجوكي؟ انت هلا مخطوبة. والزواج ايمتى قالوا لي؟ بعد سنة. شو خبروك عن الزواج؟ ما خبرونيش. شو خبروك عن الزواج؟ إنه الزواج ستر على البنت. ستر للبنت. رح اسألك سؤال، إذا فهمتيه جاوبيني، إذا ما فهمتيه ما تجاوبيني. أنت قلتي لي عمرك 10 سنين اليوم وخطبتي عمرك 9 سنين. إيه. أنت بلغتي؟ لا. بتعرفي شو يعني؟ ما بعرف. ما بتعرفي إذا بلغتي أو ما بتعرفي شو يعني بلغتي؟ لا هاي ولا هاي. طيب شو خبرتك الماما عن الزواج؟ ما عرفتش. أنت خايفانة من الزواج؟ إيه. من شو خايفانة؟ من كل شيء، ما بدي تكون معه. لأن ما بدي أتزوج.
Así es la vida, أهل جابون. así es la vida de muchas niñas en el Medio Oriente. Personas, niñas que ni siquiera tienen una noción de lo que es un matrimonio, que llega a la pubertad, qué es lo que es estar casada, o sea, simplemente lo utilizan como que fueran ganado o para cualquier cosa, intercambio. La cultura árabe, y no, así como las culturas semíticas antiguas, la forma de casarse es en la misma forma de hacerlo actualmente, antiguo como ahora. Entonces, el cristianismo cambió esa mentalidad. El cristianismo cambió la cultura de Europa, cambió la cultura del Imperio Romano. El cristianismo logró cosas que en el Imperio Romano y en la cultura antigua nunca se hubieran logrado. Primeramente, es que las mujeres pudieran llegar a adultas y elegir con quién casarse. El cristianismo abogó por los ancianos que eran abandonados, o los niños que eran abandonados. Los bebés no decían abandonados en las plazas y se los comían los perros, los ancianos los dejaban botados. El cristianismo logró conquistar el corazón humano y logró cambiar la cultura de asesinar si no crees igual que yo, a convencerte a través de la razón y del Espíritu de Dios. Porque el cristianismo no se impone a la fuerza, aunque en parte de la historia, y esto es lo que es la diferencia del Islam, el judaísmo y el cristianismo, que ellos son religiones que utilizan la violencia para imponerse. Y el cristianismo utiliza el amor y el razonamiento para imponerse no a la fuerza, sino a través de la razón. El cristianismo se ha utilizado para hacer genocidios o hacer guerras y imponerlo a la fuerza, sí, se ha utilizado. Pero en su fundamento no es así. En su base, Cristo no mandó a sus discípulos a matar personas. Cuando el apóstol Pedro tomó una espada y se la cortó al soldado romano, a Malco, Jesús lo reprendió. Al que a espada mata, a espada muere, le dice, ¿cierto? Los discípulos quisieron en algún momento hacer una rebelión porque ellos pensaban que el reino del Mesías tenía que ser impuesto por la fuerza. Pero Cristo no les dijo todo lo contrario, que no era a través de la fuerza. La cultura semítica se quedaron en el pasado porque se quedaron con sus antiguas tradiciones que hoy imperan. Ahora, el Islam no es una religión de amor. El Islam es una religión de resentimiento y odio a aquel que no le obedece. Y aquí vamos a escuchar lo que creen algunos islámicos. People tell me Islam is love and peace, man. Rubbish! We're commanded to terrorize the disbelievers. And this is a religion, like I said. Commanded to terrorize the The Quran says very clearly in the Arabic language, Torhibuna. This means terrorize them. It's a command from Allah. So you're commanded It's to terrorize them. terrorize. Don't greet the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. Kafir and Muslim, they're not allowed to wear the same clothes as one another. If the Muslim, he comes out on the day of Eid and he sees Kafir with nice clothes, the Kafir has to take his clothes off and give it to the Muslims. The Kafir, when he walks inside the street, he has to wear a red belt around his neck, and he has to have his forehead shaved, and he has to wear two shoes which are different from one another. He's not allowed to, and he's not allowed to walk on the pavement. He has to walk on, he has to walk in the middle of the road, and he has to ride on a mule. And that's only for the adults, not for the children. And you can see how Islam would make the child become a Muslim. The kafir, or the child growing up in a state of kufr, he will turn to Islam. It's the chapter of jihad, so nobody says we're making things up. Chapter of jihad that is present in all of our mosques. That I wish that I could be killed for the sake of Allah, then brought back to life
then killed, then brought back to life, then killed, then brought back to life, then killed once again, and then you go become a martyr and you go and get your 72 virgins. And this is not something that we are just reading. This is not a magazine. This is Sahih al-Bukhari, the authentic. Sahih means authentic. After intense filtration for 1,200 years, this is what we have now come with to form the religion of Islam. So when you see its non-stop attacks towards the West, you know why. Because they themselves wish to die, come back to life, to die again, come back to life, and die and come and non-stop. This love for death that they have. Cuando se habla que el Islam es una religión de paz y salen algunos políticos de Europa, de Latinoamérica, hablando de que el Islam es una religión de paz y amor, y es una enmascaración de la religión en cuanto a lo que realmente enseña sus libros sagrados. Y esto es fomentado principalmente por la izquierda latinoamericana, occidental, porque tienen afines políticos en cuanto a esa religión, a pesar de que en otras cosas son completamente opuestas. Pero yo no se la voy a decir, se la voy a explicar este musulmán. Pongamos el siguiente video. As an extremist, Islamist, fundamentalist, I would only vote left. Why is that? I saw them as very stupid. I would fear the conservatives because they come with principle. That's not someone they can brainwash. But the left, I know they have no values and no principles to begin with. I dare you to find one Islamic extremist that votes for Donald Trump. Never do it. They'd give their vote to the leftist who wants to run around in pride parades. And Islamic extremists are against gays and homosexuals and transgenders, but they want the left to go and get busy with that. They want them, go speak about the climate, go speak about abortion, go kill yourselves, go do that. And Allah, she's fighting for abortion rights and all the other, my body, my choice, yes, go do that, go do it. But would she have an abortion? Never. Never. Would she kill a Muslim in her stomach? Never. What is the fundamentalist and jihadi agenda for America? The future of America has to be Muslim. يا أجمل بيت في الدنيا يا باب مفتوح على الجنة يا باب. Ahora, como se habla ahí, la izquierda es más fina al Islam y el Islam es más fina a la izquierda porque en parte dice que a los conservadores no se les puede cambiar su pensamiento. Y dicen que la izquierda, por otro lado, puede estar a favor del orgullo, del aborto y todo lo que quieran, mientras lo hagan ellos, pero a los musulmanes no se les puede imponer eso. Por eso usted ve en los países occidentales, Europa y Latinoamérica, que hay que respetar, cuando viene una cultura de otro país, hay que respetar esa cultura, ¿cierto? Dicen ellos, enseñan. Que no hay que meterse porque es su cultura milenaria, ancestral, y le ponen palabras. Entonces, llegan a Europa y los dejan hacer lo que quieran. Hay videos de mujeres alemanas, europeas, francesas, que van en la calle y si no se ponen una burka, o si no andan con un talit, que es un paño en la cabeza, no se tapan, los musulmanes andan por las calles persiguiéndolas para golpearlas. Entonces, como es una religión que no solamente entra a un país, sino que quiere imponer su cultura, y hay un grupo político de izquierda que los defiende, ¿cuál es el sentido de ese grupo político de defender estas ideologías que son completamente contrarias? Simplemente destruir el orden establecido. Las izquierdas, comunistas sobre todo, y de corte comunista, quieren destruir el neoliberalismo. El neoliberalismo para ellos es el capitalismo, es esta cultura ordenada a través
del libre mercado, de la empresa privada y de la libre decisión de cada ser humano para elegir a sus dirigentes. Entonces, ¿cómo destruyo lo que aborrezco? Invadiendo con otras culturas y permitiéndoles que esas culturas proliferen en cada país y en cada nación, independiente si esa cultura está en contra incluso de lo que defienden o dicen defender. Porque si yo meto al Islam o una cultura islámica en Europa y yo defiendo, y dicen ellos, defendemos el aborto, defendemos a los grupos LGBT, y sin embargo estas personas en sus países matan a las mujeres que se rebelan, a las que no se someten, a las que no se quieren casar a los 10 años, y matan a los homosexuales. ¿Por qué defender a una cultura que es completamente opuesta a lo que ellos dicen defender en el occidente, a la izquierda? Porque finalmente ni siquiera le importa su agenda, le importa destruir algo mayor, que es la cultura occidental cristiana, valórica, conservadora. Lo que más odia el comunismo y las izquierdas radicales es la cultura occidental cristiana conservadora. Y por eso el Islam es su aliado en esta cruzada que quieren hacer. Porque no hay otra explicación. El comunismo surgió de Marx y Engels. Engels, cuando quiso implementar o difundir el comunismo, las ideas comunistas, en el cristianismo, en la misma época existía Charles Spurgeon. Y Spurgeon identificó rápidamente que el comunismo era completamente opuesto al cristianismo. Y mire las características similares que tienen con el Islam. Spurgeon identificó que el comunismo era básicamente el resentimiento del ser humano hacia la sociedad, el odio del ser humano hacia el orden establecido, y alimentaba de los orígenes del ser humano lo peor del ser humano, la envidia, el resentimiento, el fracaso, y lo tomaba como fuente de alimentación para revolucionar a los pobres y a las personas. En cambio, el cristianismo era completamente lo opuesto. El cristianismo no nace del resentimiento por ser pobre. El cristianismo dice, a pesar de ser pobre, de mí surgen los mejores sentimientos para afrontar mi pobreza, mi condición, y por eso después surge el eslogan que la religión, y está hablando del cristianismo para el comunismo, dice, la religión es el opio del pueblo, porque decían, opio era una droga que se consumía para no tener contacto con la realidad, y decían que las personas cristianas, como se inmiscuían en el cristianismo y en su espiritualidad, no veían la realidad, según los comunistas, no veían la realidad de que eran oprimidos, de que eran pobres, de que otros se llevaban la riqueza y no luchaban por esa lucha social. Entonces había que quitar la religión de la sociedad para que la persona realmente viera la realidad. ¿Y qué era la realidad? Imponerse a través de la dictadura del proletariado, es decir, pescar a toda la gente de clase baja, a los trabajadores, a los obreros, y hacer una revolución en contra de los opresores, que serían los burgueses. Pero el cristianismo nunca pregonó ni enseñó eso, aunque dicen que Jesús fue el primer revolucionario. Jesús nunca mandó a hacer revoluciones en contra de los ricos. Condenó a los opresores, los condenó. ¿A qué? Cuando Santiago los condena, que se pudran con toda su riqueza y que han abusado del pobre, lo dice. Pero manda a los cristianos a buscar su sueldo merecido, quitándole el terreno, la fábrica o el campo al millonario.
manda al cristiano a acudir a la justicia, manda al rico a hacer conciencia de su riqueza y de que ha pagado mal o ha establecido un mal acuerdo en el cual ha ido abusando, pero siempre apela al corazón de los seres humanos, del mal trabajador si trabaja mal y del mal empleador si hace obra mal con sus empleados. Siempre apela al corazón. Y a través de esa obra en el corazón cambia a las personas, no a través de la fuerza. Es decir, si tú no haces lo correcto, yo voy y te obligo a hacer lo correcto. Para mi pensamiento. El comunismo encontró una pared en el cristianismo y encontró a su enemigo real. Por eso las izquierdas radicales se asocian tanto con el Islam, porque el Islam nace del resentimiento. Los pueblos árabes eran realmente pobres. Los únicos que proliferaban en riqueza eran los judíos en el Medio Oriente. Porque a través de la Escritura también Dios les enseñó a cómo ser, a cómo fructificar, a multiplicar lo que Dios le había dado. El Islam surge también de un resentimiento profundo. Y son ideas que congenian. Después de la guerra, actualmente después de la guerra entre Irán e Israel, donde Donald Trump estuvo metido en el acuerdo que se le llamó la guerra de los 12 días, hace unos par de meses atrás surgió lo que se llama The Abraham Alliance, o sea, la Alianza de Abraham, donde Estados Unidos para Israel cumple un papel fundamental. Y este es una pancarta que está en Tel Aviv, donde aparece Donald Trump al costado que usted ve, a mi costado derecho, Benjamín Netanyahu, y están diferentes líderes islámicos alrededor de este anuncio que tienen ahí. Dentro de ese plano, lo que quiere hacer Israel es generar un escudo de alianzas de países islámicos con Israel, que se le denominó la Alianza de Abraham. Y en ese mapa usted ve los países que son más afines o los que ya tienen un acuerdo con Israel de no proliferación de guerra y de diferentes cosas que vamos a tocar, y otros países que son completamente opuestos, que corresponden al eje iraní. Los que están en color más verde son los más afines a Israel, a esta alianza, y los que están en color oscuro son los que están completamente opuestos a esta alianza y a confraternizar con Israel o generar ciertos acuerdos de no hacer guerras entre ellos. Donde está Irán, está Irak y están los Houthis de Yemen, una parte de Yemen. Dentro de esos países, los que tienen más afines con Israel y los que ya han llegado a un acuerdo de paz son Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, y los que están en cierto acuerdo son Siria, Arabia Saudita, Omán, y los que ya no tienen conflicto, por ejemplo, Turquía, que está en color plomo arriba, y los que están en color negro ya son Irak, Irán y los demás. ¿Qué quiere este acuerdo de escudo después de la guerra? Cerrar el frente de Gaza, devolver a todos los rehenes, establecer un gobierno de transición tecnocrático en Gaza y una desamasificación liderada a nivel regional. Implementar y hacer cumplir el acuerdo del sur del Líbano mediante una política de cero violaciones y fortalecer el ejército libanés. Tras la caída del régimen de Assad, aprovechar las fuerzas regionales para estabilizar Siria y convertirla en un amortiguador frente al eje iraní. Profundizar las coaliciones regionales moderadas, volver a una normalización acelerada en Arabia Saudita y ampliar los acuerdos de Abraham. Implementar un plan de bloqueo contra Irán y prevenir su
desnuclearización. Una declaración de Israel de un camino gradual, responsable, seguro, de separación de los palestinos dentro de una década como parte de un acuerdo regional integral. Es decir, lo que quiere Israel a través de este acuerdo y de las naciones que ya están a favor, como Egipto, como Sudán, como Marruecos, es simplemente llegar a un acuerdo completo de paz y de no agresión en la región. Parte de esa estrategia de Israel era la guerra con Irán, porque Irán, con el ayatolá, en contra siempre de Israel, necesitaban en cierta medida sacarlo, aunque no se logró, sacarlo de su gobierno. Pero con el acuerdo, con esta guerra, lograron en cierta medida que la fuerza de Irán, que es el máximo, Irán en la región del Medio Oriente, es el país con más poder militar, así como se decía que Rusia también tenía un gran poder militar, el país con más influencia islámica, no siendo un país islámico, de origen árabe, sino que Irán era el antiguo imperio persa, que es otra etnia, otra raza, es decir, ellos fueron conquistados por los otomanos y se instaló ahí un gobierno musulmán. Entonces, para debilitar las fuerzas del poder islámico en la región, Israel también estratégicamente tuvo una guerra para debilitarlo y llegar a un acuerdo. Cerraron un acuerdo entre comillas. Ahora, ¿qué significa eso? En esta guerra, muchos países islámicos se pusieron a favor de Israel. ¿Por qué? Porque Israel tiene, primero, una economía de mercado global que finalmente se ha enriquecido toda la nación y ha empezado a invertir en los países árabes, que son pobres. Por lo tanto, esos acuerdos económicos finalmente le han ido favoreciendo a la región y los países que ya están con Israel asociados, no les conviene retroceder en guerras y ponerse a favor del Islam radical que representa Irán. Entonces, en las facciones islámicas hay diferentes posiciones, unas más radicales y otras menos radicales. Otras pro-Israel y otras en contra de Israel. Ahora, ¿a qué llegamos con todo esto? Que Israel, según la profecía bíblica, tiene que llegar a un acuerdo de paz y seguridad. Estas son las primeras herramientas que estamos viendo para llegar a ese acuerdo de paz y seguridad. Sí. Estas guerras que han ocurrido a través de la Franja de Gaza, del Líbano, de los grupos terroristas, de extinguirlos completamente, ¿apuntan a ese acuerdo de paz final que quiere tener Israel? Sí. Porque al eliminar a los terroristas extremistas, están destruyendo lo que finalmente hace retroceder a Israel en los acuerdos de paz en la región. Los grupos extremistas están siendo exterminados. Y lo que Israel pensó que antes no podía hacer, ahora lo está logrando. Ahora, esa paz y seguridad que finalmente logra Israel, para ellos es signo de que su Mesías está pronto. Cada vez que avanza Israel, a Occidente le conviene, sí. Pero por una parte sí y por otra parte no. Porque finalmente los extremistas religiosos judíos lo que quieren es finalmente destruir el Occidente. Así que, por un lado, retrocede lo islámico, ¿en dónde?
en su cuna, en el Medio Oriente. ¿En dónde avanzan los islámicos? En Europa y en Estados Unidos. En Nueva York se presentó al alcalde un islámico y que la Constitución y las leyes le permiten presentarse a cargos. Entonces, ¿qué significa? El plan para ellos va perfecto: destruir el occidente, conquistar el Medio Oriente. Este video yo lo puse hace un tiempo atrás, hace una explicación atrás, pongámoslo de nuevo. Le Chafetz Chaim a dit: ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Ils parlent tous le même langage, ils ont tous le même prophète, ils ont tous la même direction et ils ont tous une chose en commun que n'a pas Édom: ils ne craignent pas la mort. Donc pour eux, mourir, c'est un privilège. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point où vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quel est le pays qui représente Édom? C'est l'Italie. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Para los judíos ortodoxos, Donald Trump tiene un papel fundamental en cuanto a las profecías bíblicas. Para ellos es Ciro el Grande, o una representación de Ciro el Grande, que ayudó a Israel en la antigüedad para que Israel fuera libre primero del imperio babilónico. ¿Quién liberó a los judíos o a los israelitas en la antigüedad del imperio babilónico? Fue Ciro. ¿Quién les dio el poder para poder volver a reconstruir el templo, el segundo templo? Fue Ciro. Por lo tanto, para los judíos ortodoxos, algunos, no todos, la mayoría, creen que Donald Trump es el cumplimiento profético del Ciro el Grande, quien en su primer gobierno cambió y reconoció a Jerusalén como parte de la ciudad de Israel, que antes no se creía, y cambió la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén. Lo que esperan ellos, que Donald Trump nuevamente, con la fuerza que han podido obtener Israel, puedan volver a reconstruir su templo, su tercer templo, a través del apoyo de Donald Trump, Estados Unidos, y de lo que lograron en contra de Irán. Porque no fue poco lo que lograron, sino que también mostraron un poder armamentístico y de fuerza. El mayor país con mayor poder islámico en la región no pudo con Israel. Los demás países, muchos países islámicos abogaron a favor de Israel y de Estados Unidos. Y otros se pusieron en contra. Son como 5. Y la otra gran mayoría se mantenió callada y los otros a favor. Por lo tanto, en la región Israel ha tomado la fuerza para poder volver primero, la fuerza para poder construir su templo y que no tenga oposición de esas guerras que decían hacer los islámicos si Israel volvía a construir su templo. ¿Qué decían los islámicos hace 10 años atrás, 20 años atrás? Decían, si construye su templo vamos a hacer una guerra santa y vamos a destruir todo. Ya no es esa voz. ¿Quién era el único que hablaba en ese tono? Irán. ¿Y qué pasó con Irán?
El ayatolá andaba escondido en túneles de refugiados porque no quería que lo mataran. No tiene la fuerza. Israel ha tomado el poder en el Medio Oriente y sus enemigos se han aliado con él.